La humillación tiene un sabor amargo que permanece en la boca mucho después de tragarse el orgullo. Durante años, soporté el desprecio bajo el mismo techo que debía ser mi refugio. Pero la vida tiene formas inesperadas de equilibrar la balanza. Nunca imaginé que a mis 62 años estaría comenzando de nuevo. Después de 40 años de matrimonio con Eduardo, su muerte repentina por un infarto me dejó sola en nuestra modesta casa en las afueras de Monterrey. Era una casa pequeña pero llena de recuerdos, con paredes color durazno que Eduardo pintaba cada 5 años y un jardín donde cultivaba chiles y tomates. Nuestro único hijo, Alejandro, se había casado con Vanessa 8 años antes. Recuerdo la boda como si fuera ayer, en aquella hacienda en Cuernavaca, con mariachis y flores de bugambilia por todos lados. Vanessa lucía hermosa en su vestido blanco, y sus padres, dueños de una cadena de restaurantes, no escatimaron en gastos. Yo usé el único vestido formal que tenía, uno azul marino que había comprado para la graduación de Alejandro de la universidad. Eduardo y yo éramos personas sencillas. Él trabajó toda su vida como contador en una fábrica de muebles y yo daba clases de primaria en una escuela pública. Vivíamos con lo necesario, sin lujos, pero sin carencias. Nuestro mayor orgullo era haber pagado la educación de Alejandro, quien ahora trabajaba como ingeniero en una empresa importante. Después del funeral de Eduardo, la casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Las noches eran interminables. Alejandro me visitaba cada domingo, a veces con sus 2 hijos, mis nietos adorados, Mateo de 7 años y Sofía de 5. Esos pequeños eran mi razón de vivir, con sus risas y sus abrazos que olían a galletas y a champú de manzanilla. Fue Alejandro quien sugirió que me mudara con ellos. Me dijo que tenían una recámara extra en su casa en una de las colonias más exclusivas de Monterrey, y que así podría ver a mis nietos todos los días. La idea de no estar sola me resultaba tentadora. Además, podría ayudar con los niños mientras ellos trabajaban. Empaqué mis pertenencias más preciadas, algunas fotos de Eduardo y de nuestra vida juntos, el juego de té de porcelana que heredé de mi madre, la colección de libros que había acumulado durante décadas. Vendí la casa, depositando el dinero en una cuenta de ahorros como mi colchón para el futuro. El día que llegué a la casa de Alejandro, Vanessa me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La casa era impresionante, con pisos de mármol, ventanales enormes y muebles que parecían sacados de una revista. Me mostró la que sería mi habitación, un espacio pequeño junto a la lavandería, lejos de las recámaras principales. Las primeras semanas fueron un ajuste. Los niños estaban felices de tenerme cerca. Les leía cuentos antes de dormir y les preparaba quesadillas después de la escuela. Alejandro se mostraba agradecido por mi ayuda, pero Vanessa, siempre impecable, con sus uñas perfectas y su ropa de diseñador, comenzó a dejar en claro cuál sería mi papel en esa casa. Empezó con pequeños comentarios. Me preguntaba si podía lavar los trastes después de la cena. Me pedía que recogiera la ropa sucia de su recámara. Me sugería que limpiara los baños, porque la muchacha del servicio solo venía 2 veces por semana. Cada petición venía envuelta en frases como «por favor» o «si no te molesta», pero el mensaje era claro. Con el tiempo, mis responsabilidades crecieron. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para todos. Arreglaba las mochilas de los niños para la escuela, limpiaba la cocina, lavaba y planchaba la ropa, hacía las compras del supermercado, preparaba la comida, regaba las plantas. Era como si hubiera retrocedido 40 años, pero ahora trabajando para mi nuera en lugar de cuidar mi propio hogar. Las cenas familiares eran momentos de tensión. Vanessa hablaba de sus amigas del club, de sus compras, de sus viajes. Alejandro escuchaba, asintiendo ocasionalmente mientras revisaba su teléfono. Los niños comían en silencio, absorbiendo la dinámica familiar sin entenderla completamente. Yo permanecía callada, sabiendo que cualquier comentario sería recibido con una mirada condescendiente. Mi habitación se convirtió en mi refugio. Ahí guardaba las fotos de Eduardo,
los pocos libros que había traído conmigo y una pequeña televisión que Alejandro me había regalado en mi cumpleaños. Por las noches, cuando todos dormían, me permitía llorar en silencio, extrañando mi vida anterior, mi independencia, mi dignidad. Pero lo que más me dolía era ver cómo Vanessa trataba a mis nietos. Les hablaba con impaciencia, revisaba sus tareas con frustración, los apresuraba por las mañanas. Raramente los abrazaba o les decía palabras cariñosas. Estaba demasiado ocupada con sus compromisos sociales, sus clases de pilates, sus almuerzos con amigas. El dinero de la venta de mi casa seguía intacto. A veces pensaba en buscar un pequeño departamento para mí, pero la idea de separarme de mis nietos me resultaba insoportable. Además, Alejandro insistía en que me quedara, aunque fuera más por conveniencia que por cariño. Así pasaron 2 años. 2 años de ser la sirvienta no reconocida, la abuela invisible, la suegra tolerada. 2 años de guardar silencio mientras mi corazón se encogía un poco más cada día. Pero como dice el dicho, hasta el gusano más pequeño se revuelve cuando lo pisan demasiado fuerte. El cambio en Vanessa comenzó de manera sutil. Empezó a llegar más tarde de sus supuestas clases de yoga. Su celular sonaba a todas horas y ella se alejaba para contestar. Compraba ropa nueva con más frecuencia, se arreglaba con mayor esmero, usaba perfumes diferentes. Alejandro, siempre absorto en su trabajo, no parecía notar estas señales. Llegaba cansado a casa, cenaba frente al televisor, revisaba algunas cosas en su computadora y se iba a dormir temprano. La comunicación entre ellos se limitaba a asuntos prácticos. ¿Quién recogería a los niños? ¿Qué habría para cenar? ¿Cuándo pagarían las tarjetas de crédito? Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, encontré un recibo en el bolsillo de un pantalón de Vanessa. Era de un hotel en San Pedro, uno de los más exclusivos de la zona. La fecha coincidía con una de sus tardes de spa. Guardé el recibo en mi delantal, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Esa noche, cuando todos dormían, revisé el celular de Vanessa que había dejado cargando en la cocina. Nunca había hecho algo así, y mis manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla con la huella de Mateo, que ella había registrado para que pudiera jugar en el teléfono. Lo que encontré confirmó mis sospechas. Mensajes, fotos, planes de encuentros. Vanessa mantenía una relación con un hombre llamado Ricardo, aparentemente un instructor del gimnasio al que asistía. No dije nada al día siguiente, ni en los días siguientes. Observé con nuevos ojos cada movimiento de Vanessa, sus excusas para salir, sus sonrisas al mirar el celular, su desinterés cada vez mayor en los asuntos familiares. Me debatía entre confrontarla, hablar con Alejandro o mantenerme al margen de un matrimonio que no era el mío. Las cosas empeoraron 3 meses después, cuando Alejandro anunció durante la cena que había recibido un ascenso importante, pero que implicaría viajar con frecuencia a la Ciudad de México. Vanessa mostró un entusiasmo exagerado, felicitándolo con besos y abrazos que hace tiempo no le daba. Yo permanecí en silencio, anticipando lo que vendría. El primer viaje de Alejandro duró una semana. Apenas se cerró la puerta tras él, Vanessa cambió. Me informó que saldría esa noche con unas amigas y que yo debía acostar a los niños. No regresó hasta la madrugada, y pude oler el alcohol y un perfume de hombre cuando pasó tambaleándose frente a mi habitación. Este patrón se repitió cada vez que Alejandro viajaba. Vanessa aprovechaba para encontrarse con Ricardo. A veces incluso lo traía a la casa, cuando creía que yo y los niños estábamos dormidos. Yo escuchaba sus risas ahogadas, sus conversaciones en voz baja, el tintineo de copas de vino en la sala. Una noche, Mateo tuvo una pesadilla y fue a buscar a su madre. La encontró en la sala con Ricardo, en una situación que ningún niño debería presenciar. Vanessa reaccionó con furia, enviando a Mateo a su habitación con un grito. El niño vino a mí después confundido y asustado. Le dije que su mamá estaba con un amigo y que todo estaría bien, pero sabía que nada estaba bien. Al día siguiente, Vanessa me confrontó en la cocina. Me dijo que lo que pasaba en su casa no era asunto mío. Me advirtió que si decía algo a Alejandro, me echaría a la calle.
Me recordó que yo solo estaba allí por su generosidad, que mi papel era ayudar y mantenerme callada. Su voz era fría, calculadora, sin el menor rastro de remordimiento. Mateo comenzó a mostrar cambios en su comportamiento. Se volvió retraído, sus calificaciones bajaron, tenía dificultades para dormir. Sofía, aunque más pequeña, también percibía la tensión en el hogar. Me preguntaba por qué mamá siempre estaba enojada, por qué papá nunca estaba en casa. Yo intentaba protegerlos lo mejor que podía, creando un espacio seguro en mi pequeña habitación donde jugábamos, leíamos cuentos o simplemente nos abrazábamos en silencio. Los viajes de Alejandro se hicieron más frecuentes y más largos. A veces pasaba hasta 2 semanas fuera. En una ocasión, cuando regresó, noté que había olvidado el cumpleaños de Sofía. Vanessa fingió indignación, pero en cuanto Alejandro salió de la habitación, vi su sonrisa satisfecha. Era como si disfrutara de la distancia creciente entre padre e hijos. Intenté hablar con Alejandro en varias ocasiones. Le comentaba sobre los niños, sobre cómo lo extrañaban, sobre cómo las cosas habían cambiado en casa. Pero él siempre tenía una excusa. El trabajo era exigente. Este ascenso significaría un mejor futuro para todos. Pronto las cosas se calmarían. Su mirada evitaba la mía, como si en el fondo supiera que algo no estaba bien, pero prefiriera no enfrentarlo. La situación dio un giro inesperado cuando Vanessa comenzó a gastar dinero de forma descontrolada. Compró un auto nuevo, remodeló la cocina, adquirió joyas costosas. Alejandro expresó preocupación por los gastos, pero ella lo convenció de que todo era necesario, que debían mantener cierto nivel de vida, que sus amistades esperaban ciertos estándares. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Alejandro, encontré documentos financieros, estados de cuenta, contratos, papeles legales. Mi conocimiento de estos temas era limitado, pero pude entender lo suficiente. Alejandro había hipotecado la casa para cubrir deudas crecientes. Había retirado dinero de los fondos para la universidad de los niños. Había solicitado préstamos personales a tasas de interés alarmantes. Esa misma noche, escuché una discusión entre ellos. Por primera vez, Alejandro cuestionaba los gastos, mencionaba sacrificios, hablaba de límites. Vanessa respondió con lágrimas, acusándolo de no valorarla, de estar ausente, de no entender sus necesidades. La discusión terminó como siempre, con Alejandro disculpándose, prometiendo esforzarse más, cediendo ante las manipulaciones de Vanessa. La gota que derramó el vaso llegó durante la fiesta de cumpleaños de Alejandro. Habían invitado a amigos y compañeros de trabajo a un asado en el jardín. Yo pasé días preparando la comida, limpiando la casa, arreglando el jardín. Los niños habían hecho tarjetas especiales para su papá. Todo debía ser perfecto. Ricardo apareció en la fiesta. Vanessa lo presentó como su entrenador personal y amigo de la familia. Vi la forma en que se miraban, los roces aparentemente accidentales, las sonrisas cómplices. Vi también la confusión en el rostro de Mateo, el miedo de que aquel hombre estuviera ahora en un espacio familiar. Durante la fiesta, Vanessa bebió demasiado. Comenzó a hablar en voz alta, sobre lo aburrida que era su vida, sobre cómo había sacrificado su juventud por un matrimonio y unos hijos que no había planeado tener tan pronto. Miró en mi dirección y comentó lo conveniente que era tener una sirvienta que no cobraba, refiriéndose a mí. Hubo un silencio incómodo. Los invitados miraron sus platos. Alejandro intentó cambiar el tema. Los niños, sentados a mi lado, se tensaron. Sofía tomó mi mano bajo la mesa. Mateo miró a su madre con una mezcla de tristeza y decepción que ningún niño debería experimentar. Esa noche, cuando todos se habían ido y los niños dormían, escuché otra discusión. Esta vez, Alejandro sonaba más firme. Mencionó el comportamiento de Vanessa en la fiesta, su falta de respeto hacia mí, su descuido con los niños. Mencionó rumores que había escuchado, sospechas que tenía. Por primera vez, pronunció el nombre de Ricardo con una pregunta directa. Vanessa respondió con furia. Acusó a Alejandro de espiarla, de controlarla, de asfixiarla. Le dijo que si no estaba contento con su vida, ella podía marcharse. Le recordó que la casa estaba a su nombre,
que los niños la preferían a ella, que él apenas estaba presente en sus vidas. Amenazó con quitarle todo si seguía con sus acusaciones. Alejandro salió de la casa esa noche. No regresó hasta la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos y un olor a alcohol que llenaba el aire a su alrededor. No fue a trabajar. Se encerró en su estudio todo el día. Cuando finalmente salió, su rostro mostraba una resignación que me rompió el corazón. Había elegido la paz falsa sobre la verdad dolorosa. El siguiente viaje de Alejandro fue el más largo hasta entonces. 3 semanas en Monterrey y Ciudad de México para un proyecto especial. Vanessa aprovechó la ocasión. Invitó a Ricardo a quedarse en la casa. Ya ni siquiera se molestaba en disimular frente a mí. Me ordenaba prepararles cenas románticas, lavar la ropa de cama cada mañana, mantenerme fuera de su vista lo más posible. Los niños estaban confundidos. Mateo me preguntó por qué ese señor dormía en la cama de papá. Sofía lloraba cuando Ricardo intentaba abrazarla o jugar con ella. Yo les decía que su papá regresaría pronto, que todo mejoraría. Mentiras piadosas para proteger sus corazones inocentes. Una tarde, mientras Vanessa y Ricardo estaban fuera, recibí una llamada en el teléfono fijo de la casa. Era el banco. Necesitaban hablar urgentemente con Alejandro sobre pagos atrasados, sobre una situación financiera crítica. Dejé un mensaje para que devolviera la llamada. Cuando mencioné la llamada a Vanessa, ella se puso pálida. Me exigió que no dijera nada a Alejandro, que ella se encargaría del asunto. La vi después hablando en voz baja con Ricardo, gestos nerviosos, miradas preocupadas. Esa noche, escuché cómo discutían sobre dinero, sobre deudas, sobre un plan que no podía entender completamente. Alejandro regresó una semana después. Parecía cansado, pero más tranquilo, como si hubiera tomado decisiones importantes durante su ausencia. Pasó tiempo con los niños, les trajo regalos, los escuchó con atención. Incluso me agradeció por cuidar de ellos, con una sinceridad que hace tiempo no veía en sus ojos. Esa noche, Alejandro confrontó a Vanessa. No escuché toda la conversación, pero los gritos eran suficientes para entender lo esencial. Él sabía sobre Ricardo, sabía sobre las deudas, sabía sobre el dinero que faltaba de sus cuentas. Había consultado a un abogado, mencionó divorcio, custodia, evidencias. Vanessa pasó del enojo a las súplicas, lloró, prometió cambiar. Juró que Ricardo no significaba nada, que los gastos eran necesarios, que todo había sido un error que podían superar juntos. Cuando estas tácticas no funcionaron, pasó a las amenazas. Le destruiría la reputación. Le quitaría a los niños. Se aseguraría de que perdiera su trabajo. La discusión terminó con un portazo. Vanessa salió de la casa en su auto nuevo, dejando a Alejandro en el estudio con una botella de whisky como única compañía. Los niños se habían refugiado en mi habitación, donde intenté distraerlos con cuentos y juegos mientras el mundo de los adultos se desmoronaba a su alrededor. Vanessa no regresó esa noche, ni la siguiente. Alejandro recibió una llamada de su abogado. Aparentemente, Vanessa había vaciado las cuentas conjuntas antes de irse. Había tomado dinero de las tarjetas de crédito. Había incluso intentado transferir la propiedad de la casa completamente a su nombre, aunque no había tenido tiempo de completar ese trámite. Cuando finalmente regresó, 3 días después, vino con su padre, un hombre de negocios conocido en la ciudad, con influencias y recursos. Entraron como si la casa les perteneciera, ignorándome completamente. Vanessa recogió ropa y algunas pertenencias mientras su padre hablaba con Alejandro en el estudio. No se llevó nada de los niños, ni un juguete, ni una foto, ni ropa. Antes de irse, Vanessa entró a mi habitación. Me miró con desprecio y me dijo que disfrutara de mi victoria momentánea, que esto no había terminado, que ella recuperaría lo que le pertenecía. No mencionó a sus hijos ni una sola vez. Esa noche, Alejandro nos informó que Vanessa se había ido a vivir con sus padres temporalmente mientras resolvían la situación legal. Nos aseguró que todo estaría bien, que él se encargaría de protegernos, que seguiríamos siendo una familia. Los niños asintieron en silencio, con una madurez dolorosa para su edad.
Yo solo pude abrazarlos, ofreciéndoles el consuelo que las palabras no podían proporcionar. Lo que no sabíamos entonces era que Vanessa y su padre habían puesto en marcha un plan despiadado, un plan que amenazaría no solo la estabilidad económica de Alejandro, sino nuestra propia capacidad para permanecer unidos como familia. Los días siguientes a la partida de Vanessa transcurrieron en un silencio extraño. La casa, antes llena de tensión, ahora parecía suspendida en un limbo entre el alivio y el miedo. Alejandro se movía como un fantasma, atendiendo llamadas de abogados, revisando documentos financieros, descubriendo la verdadera magnitud del desastre que Vanessa había dejado tras de sí. Los niños reaccionaron de maneras diferentes. Mateo se volvió protector, siguiéndome por la casa, preguntándome si estaba bien, ofreciéndose a ayudar con tareas sencillas. Sofía, en cambio, se refugió en un mutismo preocupante, abrazando un viejo oso de peluche que Alejandro le había regalado años atrás. Por las noches venía a mi habitación y se acurrucaba a mi lado sin decir palabra. Yo intentaba mantener una rutina normal. Preparaba los desayunos, los llevaba a la escuela, les ayudaba con sus tareas, les contaba cuentos antes de dormir. Pero por dentro, un torbellino de emociones me consumía. Rabia por los años de humillación, tristeza por el dolor de mis nietos, preocupación por el futuro incierto que nos aguardaba. Una mañana, mientras preparaba el almuerzo, Alejandro se sentó en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Su rostro mostraba el peso de noches sin dormir y días de preocupación constante. Me confesó que Vanessa y su padre estaban usando sus contactos e influencias para perjudicarlo en su trabajo. Habían esparcido rumores sobre problemas de alcoholismo y mal manejo de fondos. Su jefe le había pedido tomar un descanso mientras investigaban estas acusaciones. Alejandro también me contó sobre la situación financiera. La casa tenía una hipoteca enorme. Las tarjetas de crédito estaban al límite. Los ahorros habían desaparecido. El dinero que quedaba apenas alcanzaría para unos meses si las cosas no mejoraban. Los abogados le habían advertido que el proceso de divorcio sería largo y costoso, especialmente con el padre de Vanessa involucrado. Lo peor llegó cuando mencionó la custodia de los niños. Vanessa estaba alegando que Alejandro era un padre ausente, que yo ejercía una influencia negativa sobre los pequeños, que ella podía ofrecerles una vida mejor con los recursos de sus padres. Había solicitado la custodia completa, con visitas supervisadas para Alejandro. No había mencionado ningún derecho de visita para mí. Esa noche, cuando los niños dormían, me permití llorar por primera vez desde que todo había comenzado. Lloré por Eduardo, que no estaba aquí para aconsejarme. Lloré por Alejandro, atrapado en un matrimonio que lo había destruido. Lloré por mis nietos, peones inocentes en un juego de adultos egoístas. Y lloré por mí misma, por la impotencia, por la incertidumbre, por el miedo a perder lo único que me quedaba en el mundo. La primera audiencia en el tribunal fue devastadora. El abogado de Vanessa, pagado por su padre, presentó un caso cuidadosamente construido. Fotografías de Alejandro saliendo de bares durante sus viajes de negocios, testimonios de vecinos sobre discusiones escuchadas en la casa, informes escolares mostrando cambios en el comportamiento de los niños. Todo presentado como evidencia de un hogar disfuncional bajo la influencia de Alejandro. No mencionaron las infidelidades de Vanessa. No hablaron del abandono emocional hacia sus hijos. No explicaron por qué se había llevado dinero, pero no fotos familiares. Su narrativa era simple y efectiva. Ella era la madre abnegada que había soportado un matrimonio difícil por el bien de sus hijos, hasta que la situación se volvió insostenible. El juez otorgó la custodia temporal a Vanessa, con visitas supervisadas para Alejandro 2 veces por semana. No se mencionó ningún derecho para mí. Según la ley, yo no era más que la madre del padre, sin derechos legales sobre mis propios nietos. Ver a los niños partir con Vanessa después de la audiencia fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Mateo se aferró a mí, prometiendo que volverían pronto. Sofía lloró en silencio, su pequeño cuerpo temblando con cada sollozo. Yo les aseguré que los amaba, que siempre estaría esperándolos, que todo se arreglaría pronto.
mentiras reconfortantes mientras los veía alejarse en el auto de lujo del padre de Vanessa. Alejandro cayó en una depresión profunda. Perdió su trabajo debido a las acusaciones y su ausencia prolongada. Pasaba los días encerrado en su estudio, revisando papeles, hablando con abogados, buscando desesperadamente una forma de recuperar a sus hijos. Las visitas supervisadas eran tensas y artificiales, en un centro familiar con trabajadores sociales, observando cada interacción. La casa comenzó a deteriorarse. No había dinero para reparaciones ni mantenimiento. Las facturas se acumulaban. Las llamadas de acreedores eran constantes. El banco envió avisos sobre la ejecución hipotecaria si no se ponían al día con los pagos. Todo lo que Alejandro había construido durante años estaba desapareciendo ante nuestros ojos. Intenté hablar con él sobre mi dinero, los ahorros de la venta de mi casa que seguían intactos. Le ofrecí usarlos para ayudar con los gastos más urgentes, para contratar un mejor abogado, para luchar contra Vanessa y su padre con las mismas armas. Pero Alejandro se negó, demasiado orgulloso para aceptar la ayuda de su madre anciana, demasiado derrotado para creer que algo podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Una tarde, recibí una llamada de Mateo desde un número desconocido. Me contó en susurros apresurados que no eran felices en la casa de sus abuelos maternos, que Vanessa casi nunca estaba con ellos, que los dejaba con niñeras o con la servidumbre, que su abuelo era estricto y frío, regañándolos por cualquier ruido o desorden, que extrañaban su casa, sus juguetes, sus rutinas, que me extrañaban a mí. Esa llamada encendió algo dentro de mí, una determinación que creía perdida después de años de sumisión y silencio. No podía permitir que mis nietos sufrieran. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Vanessa destruía no solo a Alejandro, sino también el futuro de esos pequeños inocentes. Esa noche, mientras Alejandro dormía bajo los efectos de pastillas para la ansiedad, tomé una decisión. Ya no sería la víctima silenciosa, la abuela invisible, la sirvienta obediente. Era hora de actuar. Por mis nietos, por mi hijo, por mí misma. Revisé mis ahorros. 230,000 pesos de la venta de mi casa, más algunos intereses, acumulados durante los años. No era una fortuna, pero sería suficiente para lo que planeaba. No le diría nada a Alejandro todavía. Él estaba demasiado derrotado para entender lo que debía hacerse. Al día siguiente, visité un banco diferente al que usaba Alejandro. Abrí una nueva cuenta a mi nombre. Transferí todo mi dinero allí. Luego visité a un abogado recomendado por una antigua colega de la escuela donde trabajé. No era tan prestigioso como el de Vanessa, pero tenía reputación de ser astuto y tenaz. Le pagué una consulta y le expliqué mi situación, sin omitir detalles sobre las infidelidades de Vanessa, el maltrato hacia mí, la negligencia hacia los niños. El abogado me explicó mis opciones. Como abuela, mis derechos legales eran limitados, pero no inexistentes. Podía solicitar derechos de visita independientes, podía presentar testimonios sobre el bienestar de los niños, podía incluso, en 1900, circunstancias extremas, solicitar la custodia si demostraba que ni el padre ni la madre eran capaces de proporcionar un entorno adecuado. Pero lo más importante que me dijo fue que necesitaba evidencias. Pruebas concretas del comportamiento, de Vanessa, de su negligencia, de sus mentiras. Sin eso, sería mi palabra contra la suya, y ella tenía de su lado a un padre influyente y a un abogado caro. Salí de la oficina con un plan formándose en mi mente. Un plan que requeriría paciencia, astucia y recursos. Un plan que me llevaría a lugares que nunca imaginé visitar y a hacer cosas que nunca pensé que haría. Un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. En ese momento, sentada en la banca de un parque cercano a la oficina del abogado, algo se transformó dentro de mí. El dolor y la impotencia se cristalizaron en una resolución fría y clara. Vanessa me había tratado como una sirvienta en mi propia familia. Me había humillado, menospreciado, utilizado. Había herido a mi hijo y estaba dañando a mis nietos. Era hora de que aprendiera que incluso la persona más discreta y servicial tiene un límite, y ella había cruzado el mío.
No sería una venganza nacida del odio, sino de la justicia. No buscaría destruirla, sino restaurar el equilibrio que ella había roto con su egoísmo y crueldad. Me levanté de la banca con una nueva energía. Por primera vez en años sentía que tenía un propósito claro, un objetivo que justificaba cualquier medio necesario para alcanzarlo. Mi familia, mis nietos, mi dignidad. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla para Alejandro y para mí, mi mente trabajaba en los detalles del plan. Cada humillación sufrida, cada lágrima derramada en silencio, cada momento de impotencia alimentaba mi determinación. Vanessa había jugado su juego con ventajas injustas. Ahora me tocaba a mí establecer nuevas reglas. Mi plan comenzó a tomar forma durante las noches solitarias en aquella casa que pronto dejaríamos de habitar. Mientras Alejandro dormía con ayuda de medicamentos, yo investigaba en Internet, tomaba notas, hacía llamadas desde un teléfono prepago que había comprado específicamente para este propósito. Lo primero fue contactar a Pedro, un antiguo alumno mío que ahora trabajaba como investigador privado. Le expliqué mi situación y le pedí ayuda para reunir evidencias sobre Vanessa. Necesitaba pruebas de sus infidelidades, de su negligencia con los niños, de cualquier actividad que pudiera inclinar la balanza a nuestro favor en los tribunales. Pedro cobró una tarifa considerable, pero los resultados valieron cada peso. En 2 semanas me entregó un expediente completo. Fotografías de Vanessa con Ricardo en lugares públicos, grabaciones de conversaciones donde ella hablaba despectivamente de sus hijos y de sus responsabilidades como madre, testimonios de empleados del club donde ella pasaba horas mientras una niñera cuidaba a los niños. Incluso logró obtener registros de gastos extravagantes, realizados con tarjetas de crédito a nombre de Alejandro después de su separación. Con estas evidencias, mi abogado presentó una moción para revisar el acuerdo de custodia temporal. El juez, impresionado por la cantidad y calidad de las pruebas, programó una nueva audiencia. Decidí no decirle nada a Alejandro todavía. Su estado emocional era frágil y temía que cualquier esperanza prematura lo destrozara si las cosas no salían como esperábamos. La siguiente fase del plan requería más recursos. Mi abogado me había explicado que, incluso con las evidencias, el padre de Vanessa seguía siendo un hombre poderoso e influyente en la comunidad. Necesitábamos mostrar que podíamos ofrecer a los niños un hogar estable y seguro, algo difícil considerando nuestra precaria situación financiera actual. Fue entonces cuando recordé a Martín, un viejo amigo de Eduardo. Habíamos perdido contacto después del funeral, pero sabía que era un agente inmobiliario exitoso. Lo contacté y le pregunté si podía ayudarme a invertir mis ahorros de manera segura y rápida. Martín me presentó una oportunidad única, una propiedad embargada en una zona exclusiva de la ciudad. Una casa grande que necesitaba algunas reparaciones, pero que tenía potencial para aumentar significativamente de valor en poco tiempo. El precio estaba muy por debajo del mercado debido a la urgencia del banco por venderla. Usé casi todos mis ahorros para dar el enganche. Martín me ayudó a conseguir una hipoteca manejable, usando como garantía adicional algunos bonos que Eduardo había dejado y que yo había mantenido intactos todos estos años. La casa sería mía en menos de un mes. Mientras tanto, continué, recopilando información. A través de Pedro, supe que Ricardo había terminado su relación con Vanessa cuando se dio cuenta de que su situación financiera no era tan sólida como ella había pretendido. También descubrí que el padre de Vanessa estaba enfrentando problemas fiscales y que su imperio de restaurantes estaba en dificultades. Pedro también me puso en contacto con algunas de las antiguas empleadas domésticas de la casa de los padres de Vanessa, mujeres que habían sido maltratadas y despedidas injustamente, mujeres que estaban dispuestas a testificar sobre el ambiente en esa casa, sobre cómo se trataba a los niños, sobre las discusiones frecuentes entre Vanessa y sus padres. La audiencia para revisar la custodia fue tensa pero productiva. Nuestro abogado presentó todas las evidencias de manera metódica y contundente. El juez, visiblemente impresionado por la cantidad de testigos y pruebas documentales, decidió asignar un evaluador especial para el caso.
Alguien que visitaría ambos hogares, entrevistaría a los niños y presentaría un informe independiente. Alejandro estaba confundido, pero esperanzado. Me preguntó cómo había conseguido toda esa información, cómo había pagado por el abogado. Le dije una verdad parcial, que había usado mis ahorros, que algunos viejos amigos y alumnos me habían ayudado. No mencioné la casa nueva, no todavía, esa sería mi carta final. La evaluadora asignada por el tribunal, una psicóloga con 30 años de experiencia, visitó primero la casa de los padres de Vanessa. Según nos contó después nuestro abogado, quedó impresionada por el lujo, pero preocupada por la atmósfera, fría y estricta. Los niños se mostraron retraídos durante la visita, hablando poco y siempre mirando a su abuelo antes de responder cualquier pregunta. Cuando visitó nuestra casa, la situación era diferente. A pesar de los problemas evidentes de mantenimiento y la modestia de nuestros recursos, la evaluadora notó la calidez en las interacciones entre Alejandro, los niños y yo. Mateo habló abiertamente sobre cuánto extrañaba su vida anterior. Sofía, por primera vez en semanas, sonrió y mostró dibujos que había hecho para mí. Sin embargo, la evaluadora también expresó preocupación por la estabilidad económica y la capacidad de Alejandro para mantener a los niños, considerando su situación laboral actual. Este era el momento que había estado esperando. Le pedí a la evaluadora y a nuestro abogado que me acompañaran a ver algo importante. Los llevé a la casa que había comprado. Era grande, con 5 habitaciones, un jardín amplio, cerca de una buena escuela. Los trabajadores estaban terminando las reparaciones básicas, pintando paredes, arreglando el sistema eléctrico. Les expliqué que esta sería nuestra nueva casa, un lugar donde cada niño tendría su propia habitación, donde Alejandro podría trabajar desde casa mientras buscaba un nuevo empleo, donde yo podría cuidar de todos ellos. Les mostré los papeles de propiedad, las facturas pagadas de las reparaciones, incluso el plan financiero que había desarrollado, con la ayuda de un asesor recomendado por Martín. La evaluadora estaba impresionada. Nuestro abogado, sorprendido, les pedí que no le dijeran nada a Alejandro todavía. Quería que fuera una sorpresa, un nuevo comienzo para todos nosotros, independientemente del resultado del caso de custodia. El informe de la evaluadora fue decisivo. Recomendó que la custodia primaria se otorgara a Alejandro, con visitas supervisadas para Vanessa, hasta que completara terapia y demostrara mayor compromiso con sus responsabilidades parentales. Específicamente mencionó la influencia positiva que yo ejercía en los niños y recomendó que siguiera viviendo con ellos. Cuando el juez emitió su decisión, siguiendo estas recomendaciones, Vanessa perdió el control en plena sala del tribunal. Gritó. Acusó a todos de conspirar contra ella. Amenazó con llevarse a los niños lejos donde nadie pudiera encontrarlos. Su padre tuvo que sacarla de la sala, mientras su abogado intentaba minimizar el daño causado por este arrebato. El juez, preocupado por esta reacción, añadió una orden de restricción temporal. Vanessa no podría acercarse a Alejandro, a los niños o a mí, hasta una nueva evaluación psicológica. Sus visitas quedaban suspendidas indefinidamente. Fue una victoria mayor de lo que habíamos esperado. Mientras salíamos del tribunal, con los niños aferrados a nuestras manos como si temieran que alguien pudiera arrebatárnoslos nuevamente, vi a Alejandro sonreír por primera vez en meses. Una sonrisa pequeña, cautelosa, pero real. Esa noche, les mostré la casa nueva a Alejandro y a los niños. Su sorpresa fue indescriptible. Mateo corrió de habitación en habitación, reclamando la más grande para sí mismo, luego cambiando de opinión y cediendo esa a su hermana. Sofía se quedó en el jardín, mirando un viejo columpio que había pedido instalar especialmente para ella. Alejandro me abrazó, llorando como un niño. Me preguntó cómo lo había conseguido, de dónde había sacado el dinero. Le conté, entonces, sobre mis ahorros, sobre la venta de mi casa años atrás, sobre las inversiones modestas que Eduardo y yo habíamos hecho. Le expliqué que siempre había guardado ese dinero para una emergencia y que no podía imaginar una emergencia mayor que la que estábamos enfrentando. Nos mudamos a la casa nueva una semana después. Dejamos atrás la antigua propiedad, permitiendo que el banco la reclamara,
librando a Alejandro de esa carga financiera. Con la ayuda de nuestro abogado, pudo declararse en bancarrota personal, protegiendo algunos activos y comenzando el largo proceso de reconstrucción crediticia. Pero mi plan no había terminado. La victoria en el tribunal y la casa nueva eran solo el comienzo. Alejandro había sufrido profesionalmente debido a las mentiras de Vanessa y su padre. Los niños habían pasado por un trauma que llevaría tiempo sanar. Y yo, a pesar de los logros recientes, seguía sintiendo el peso de años de humillación y maltrato. Necesitaba completar el círculo. Necesitaba un final que no solo nos diera estabilidad, sino que también restaurara el equilibrio moral que Vanessa había perturbado con sus acciones. Un final donde ella entendiera las consecuencias de sus actos, donde aprendiera la lección que se había negado a aprender durante todos esos años. Y para eso necesitaba un último movimiento, el más audaz, el más calculado, el más satisfactorio. Un movimiento que cambiaría nuestros roles para siempre. La venganza. La oportunidad para completar mi plan llegó 3 meses después de nuestra mudanza. A través de Pedro, mi investigador, me enteré de que la situación financiera del padre de Vanessa era mucho peor de lo que aparentaba. 2 de sus restaurantes habían cerrado. El banco estaba presionando por préstamos no pagados. La agencia tributaria investigaba posibles irregularidades. También supe que Vanessa estaba desesperada. Sin Ricardo, sin el apoyo incondicional de su padre, con acceso limitado a recursos económicos, había comenzado a buscar trabajo activamente. Su estilo de vida lujoso era insostenible, especialmente ahora que no recibía la pensión alimenticia que esperaba de Alejandro, quien legalmente estaba protegido por su declaración de bancarrota. Mientras tanto, nuestra situación mejoraba gradualmente. Alejandro había encontrado un nuevo empleo en una empresa más pequeña pero estable. No ganaba tanto como antes, pero era suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas. Los niños se habían adaptado bien a su nueva escuela y mostraban menos signos de ansiedad. Yo había invertido parte del dinero restante en pequeñas mejoras para la casa, un sistema de seguridad moderno, muebles confortables pero no ostentosos, un pequeño huerto en el jardín trasero donde cultivaba hierbas y verduras como Eduardo solía hacer. La casa se había convertido en nuestro refugio, nuestro nuevo comienzo. Los niños la llamaban la casa de la abuela, un nombre que me llenaba de orgullo y satisfacción. Era mi casa, comprada con mi dinero, donde yo establecía las reglas y creaba un ambiente de respeto y cariño. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Era Vanessa. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más cautelosa. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre los niños. Le sugerí encontrarnos en una cafetería cerca de mi casa. Alejandro estaba en el trabajo y los niños en la escuela. Era el momento perfecto. Vanessa llegó puntual, algo inusual en ella. Vestía ropa cara, pero no tan ostentosa como antes. Notaba en su rostro el estrés de los últimos meses. Nos sentamos en una mesa apartada. Pidió un café. Yo, un té. Hablamos primero de generalidades, de cómo estaban los niños, de su progreso en la escuela. Después de varios minutos llegó al punto. Quería renegociar las visitas. El juez había establecido que podría tener visitas supervisadas una vez que completara terapia y demostrara estabilidad. Ella aseguraba haber cumplido con ambos requisitos. Me mostró certificados de asistencia a terapia, una carta de recomendación de su psicóloga, incluso fotos de un pequeño apartamento que había alquilado para empezar de nuevo. La escuché en silencio, estudiando su lenguaje corporal, notando los pequeños tics nerviosos que delataban su ansiedad. Cuando terminó, le dije que yo no tenía autoridad legal para modificar las condiciones de las visitas. Eso dependía del juez y de los abogados. Su rostro cambió. La máscara de compostura se deslizó, revelando por un instante a la Vanessa que yo conocía bien. Me dijo que sabía que yo tenía influencia sobre Alejandro, que podía convencerlo de ser más flexible. Luego, en un tono más bajo, mencionó que sabía sobre mi nueva casa, sobre cómo había utilizado mis ahorros para comprarla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
No por miedo, sino por anticipación. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. Le pregunté qué quería decir exactamente. Ella insinuó que la fuente de mi dinero podría ser cuestionable, que quizás había estado ocultando recursos durante el matrimonio de Alejandro, que un juez podría interesarse en investigar de dónde había salido tanto dinero repentinamente. En lugar de mostrar preocupación, sonreí. Le dije que tenía todos los documentos que probaban el origen legítimo de mi dinero. La venta de mi casa años atrás, los bonos de Eduardo, incluso algunos premios de lotería menores que había ganado y guardado cuidadosamente. Le dije que estaría encantada de presentar cada papel, cada recibo, cada extracto bancario ante cualquier juez o autoridad. Su estrategia de intimidación había fracasado, pero no estaba lista para rendirse. Cambio de enfoque. Me dijo que los niños la necesitaban, que una madre era insustituible, que privarlos de su presencia era cruel. Intentó apelar a mis sentimientos maternales, recordándome cuánto había amado yo a Alejandro, cuánto había sacrificado por él. Le respondí que precisamente por eso entendía la importancia de un amor incondicional hacia los hijos. Le recordé las veces que había descuidado a Mateo y Sofía por salir con Ricardo, las ocasiones en que los había dejado con niñeras para ir de compras o al spa, la facilidad con que se había ido sin llevarse ni una foto de ellos. Vanessa comenzó a llorar, lágrimas que no sabía si eran genuinas o parte de su repertorio de manipulación. Me dijo que había cometido errores, que estaba arrepentida, que había cambiado. Me suplicó que le diera una oportunidad de demostrarlo. Era el momento de revelar la última parte de mi plan. Le dije que podría hablar con Alejandro, que podría convencerlo de ser más flexible con las visitas e incluso de considerar una custodia compartida en el futuro, pero que necesitaría algo a cambio. Me miró expectante, dispuesta a escuchar cualquier condición. Le expliqué que había adquirido recientemente un negocio pequeño aprovechando una oportunidad de inversión, una empresa de limpieza para casas y oficinas de lujo. Estaba buscando personal confiable, personas que entendieran las complejidades de limpiar espacios exclusivos, de tratar con clientes exigentes, de mantener estándares de calidad excepcionales. Le ofrecí un puesto como supervisora. No tendría que limpiar personalmente, sino quería, aunque el conocimiento práctico sería valorado. Su trabajo consistiría en coordinar equipos, verificar resultados, mantener a los clientes satisfechos. Le pagaría un salario justo, pero no generoso, suficiente para cubrir sus necesidades. En básicas, si administraba bien su dinero. Vanessa me miró como si no entendiera. Me preguntó si estaba bromeando. Le aseguré que hablaba completamente en serio. Le expliqué que esta era una oportunidad para demostrar su compromiso con el cambio, con la responsabilidad, con el trabajo honesto. Valores que querría inculcar a sus hijos. Le dije que si aceptaba el trabajo y se desempeñaba satisfactoriamente durante 6 meses, hablaría con Alejandro sobre la posibilidad de visitas no supervisadas. Si continuaba por un año completo, apoyaría la idea de una custodia compartida, limitada siempre que los niños estuvieran de acuerdo. La vi pasar por diversas emociones: incredulidad, indignación, cálculo, resignación. Finalmente, me preguntó cuándo tendría que empezar y cuáles serían exactamente sus responsabilidades. Le entregué una tarjeta con la dirección de la oficina principal de la empresa. Era una pequeña, pero elegante suite, en un edificio comercial respetable. Le dije que esperaba verla allí el lunes siguiente a las 8 de la mañana, vestida apropiadamente para el trabajo, con todos sus documentos legales para el papeleo correspondiente. Nos despedimos en la puerta de la cafetería. Ella aún parecía aturdida por el giro inesperado de los acontecimientos. Yo sentía una calma profunda, como si finalmente hubiera colocado la última pieza de un rompecabezas complejo. El lunes siguiente, Vanessa apareció puntualmente en la oficina. Vestía un traje sencillo pero elegante, apropiado para una supervisora de servicios de limpieza de lujo. Le presenté al pequeño equipo administrativo. Le expliqué los procedimientos básicos. Le entregué un manual de operaciones que había preparado meticulosamente.
Su primer día consistió principalmente en capacitación. Le enseñé cómo inspeccionar correctamente una casa después de la limpieza, qué detalles buscar, cómo comunicarse efectivamente con los clientes, cómo resolver problemas comunes. Ella escuchaba con atención, tomaba notas, hacía preguntas relevantes. Al final del día, le informé que al día siguiente acompañaría a uno de los equipos de limpieza a su primera asignación. Necesitaba entender el proceso completo antes de poder supervisarlo adecuadamente. Un brillo de alarma apareció en sus ojos cuando le entregué el uniforme que debería usar, pero lo aceptó sin protestar. La mañana siguiente, la recogí temprano en mi auto. Conduciríamos juntas a la primera asignación del día. Durante el trayecto, hablamos de logística y organización. Ella parecía estar tomando el trabajo con seriedad, quizás viendo en él la única puerta abierta hacia una relación renovada con sus hijos. Después de 20 minutos de conducción, llegamos a un portón imponente. Una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. El tipo de propiedad que Vanessa había soñado poseer algún día. El símbolo del estatus que tanto había codiciado durante su matrimonio con Alejandro. El guardia de seguridad nos reconoció y abrió el portón. Conduje lentamente por el camino circular hasta la entrada principal, donde el resto del equipo de limpieza ya esperaba en una camioneta con el logo de la empresa. 4 mujeres con uniformes idénticos al que Vanessa llevaba en su regazo, listas para un día de trabajo meticuloso. Estacioné y apagué el motor. Vanessa miraba la mansión con una mezcla de admiración y nostalgia. Le dije que era momento de cambiarse y comenzar. Me preguntó quién vivía allí, qué tipo de cliente era, qué expectativas específicas tenía. Le sonreí y le dije la verdad. Esta era mi casa. La casa que había comprado con mis ahorros de toda la vida. La casa donde ahora vivían Alejandro y los niños. La casa donde ella trabajaría como supervisora del personal de limpieza, asegurándose de que cada rincón cumpliera con los más altos estándares. Su rostro palideció. Abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Miró hacia la mansión, luego hacia el equipo de limpieza que esperaba instrucciones, finalmente hacia mí. En sus ojos vi comprensión, una comprensión dolorosa y completa de la situación, del giro perfecto que la vida había dado. Le recordé nuestro acuerdo. 6 meses de trabajo satisfactorio para visitas no supervisadas. 1 año para considerar la custodia compartida limitada. Le aseguré que sería justa en mi evaluación, que no la sabotearía si realmente se esforzaba, que esta era una oportunidad genuina para demostrar que había cambiado. Después de un largo silencio, Vanessa asintió levemente. Se puso el uniforme sobre su ropa, ajustó la identificación con su nombre en el bolsillo y salió del auto. La vi dirigirse hacia el equipo de limpieza, presentarse como la nueva supervisora, comenzar a organizar el trabajo del día. La observé mientras entraba a la casa que una vez había sido su hogar soñado, ahora como empleada, la casa donde había tratado a su suegra como sirvienta, donde ahora trabajaría bajo la supervisión de esa misma suegra. Un perfecto círculo completo. No sentía odio ni resentimiento mientras la veía trabajar. Solo una tranquila satisfacción, un sentido de justicia poética, de lecciones necesarias aprendidas de la manera más efectiva posible. No era venganza en el sentido tradicional. Era educación, era consecuencia, era equilibrio restaurado. Ese día y en los días siguientes, Vanessa cumplió con sus responsabilidades de manera impecable. Supervisaba al equipo con eficiencia, verificaba cada habitación después de la limpieza, solucionaba problemas sin quejas, mantenía una actitud profesional en todo momento. A veces, cuando creía que no la observaba, la sorprendía mirando las fotos familiares en las paredes, fotos de Mateo y Sofía sonriendo, fotos de Alejandro recuperando gradualmente la alegría, fotos mías, ya no en las sombras, sino en el centro de la vida familiar, valorada, respetada, amada. Algunas tardes, cuando los niños regresaban de la escuela, se encontraban con su madre terminando sus labores de supervisión. Los primeros encuentros fueron incómodos, llenos de preguntas difíciles de responder.
Pero con el tiempo se desarrolló una nueva dinámica, una relación basada en la realidad, no en apariencias. Un vínculo que requería esfuerzo constante, no privilegios asumidos. Vanessa nunca se quejó, nunca protestó, nunca amenazó con abandonar el trabajo. Quizás entendía, en un nivel profundo, que esta era la única forma de reconstruir lo que había destruido. O quizás simplemente había aceptado que sus acciones pasadas tenían consecuencias que debía afrontar. Mientras la observaba supervisar la limpieza de mi mansión, la mansión que su desprecio hacia mí había ayudado indirectamente a conseguir, sentía una paz que no había conocido en años. No era felicidad maliciosa ante su humillación. Era la satisfacción de ver cómo el universo encuentra formas inesperadas de equilibrar las cosas, de enseñar lecciones necesarias, de cerrar círculos que parecían rotos para siempre. Mi nuera me había tratado como sirvienta. Ahora limpiaba mi mansión, pero más importante aún, estaba limpiando su propio pasado, preparándose para un futuro donde todos, incluida ella, tendríamos un lugar más justo, más digno, más verdadero. Un año ha pasado desde que Vanessa comenzó a trabajar como supervisora de limpieza en mi casa. Un año de cambios graduales pero significativos para todos nosotros. Un año de lecciones aprendidas, de heridas sanadas, de nuevos comienzos. Cumplí mi promesa. Después de 6 meses de trabajo consistente y profesional, hablé con Alejandro sobre permitir visitas no supervisadas. No fue una conversación fácil. El dolor y la desconfianza no desaparecen simplemente porque el tiempo pasa o las circunstancias cambian. Pero al final prevaleció el bienestar de los niños. Mateo y Sofía ahora pasan un domingo cada 2 semanas con su madre, en el pequeño pero acogedor apartamento que ella ha mantenido con su salario. Regresan con historias sobre películas, vistas juntos, comidas preparadas por ella misma, conversaciones que antes habrían sido imposibles. Vanessa sigue trabajando para mi empresa de limpieza, que ha crecido modestamente en el último año. Ya no supervisa personalmente la limpieza de nuestra casa. La ascendí a gerente de operaciones, responsable de la capacitación de nuevo personal y el mantenimiento de los estándares de calidad. Gana un salario mejor, aunque todavía lejos de los lujos a los que una vez estuvo acostumbrada. Su padre perdió casi todo su imperio de restaurantes. Ahora vive en un condominio pequeño, amargado por los reveses financieros y legales. Vanessa lo visita regularmente, cuidando de él como él nunca cuidó realmente de ella. Otra lección, otra oportunidad de crecimiento. Alejandro ha encontrado estabilidad en su nuevo trabajo. No es tan prestigioso como su posición anterior, pero le permite pasar más tiempo en casa, estar presente para momentos importantes, reconstruir lazos que se habían debilitado durante años de ausencia. A veces lo sorprendo mirándome con una mezcla de asombro y gratitud, aún procesando la transformación que nuestra vida ha experimentado. Los niños florecen en este nuevo entorno. Mateo ha recuperado su confianza en la escuela, destacándose especialmente en matemáticas. Sofía, antes tan callada, ahora llena la casa con canciones y risas. Ambos entienden a su manera que las relaciones familiares son complejas, que los adultos cometen errores, que el perdón es posible, pero debe ser ganado con acciones consistentes. En cuanto a mí, he encontrado un propósito que va más allá de ser madre o abuela. La empresa de limpieza, que comenzó como un vehículo para mi plan, se ha convertido en un negocio legítimo y respetado. Hemos crecido a 15 empleados, la mayoría mujeres que, como yo en algún momento, necesitaban una oportunidad para reconstruir sus vidas. La mansión que compré como acto de defensa y justicia ahora es verdaderamente un hogar. Las habitaciones están llenas de vida. El jardín florece con plantas que cultivamos juntos. Las paredes exhiben no solo fotografías, sino también dibujos de los niños, recuerdos de vacaciones modestas pero significativas, símbolos de una felicidad construida sobre cimientos auténticos. Ayer, durante una cena familiar, Vanessa comentó que nunca había entendido realmente el valor de un hogar hasta que perdió el suyo, que confundió posesiones con seguridad, apariencias con amor,
que su mayor arrepentimiento no era la pérdida de lujos, sino el tiempo perdido con sus hijos, la oportunidad desperdiciada de conocer realmente a la madre de su esposo. La miré a los ojos mientras hablaba y vi algo que nunca había visto antes: humildad genuina, conciencia profunda. El tipo de sabiduría que solo llega después de caer hasta el fondo y tener que reconstruir todo desde cero. No respondí con palabras. No era necesario. Ambas sabíamos el camino que habíamos recorrido, desde la humillación hasta la venganza, desde la venganza hasta la justicia, desde la justicia hasta la reconciliación. Un camino difícil pero necesario. Algunos podrían considerar excesivo lo que hice: usar mi dinero y recursos para crear una situación donde Vanessa tuviera que trabajar como supervisora de limpieza en la casa que alguna vez soñó poseer. Pero yo no lo veo como crueldad ni como humillación gratuita. Lo veo como una lección necesaria, como un espejo donde ella pudiera ver claramente sus propias acciones y sus consecuencias. La verdadera venganza nunca fue hacerla limpiar mi mansión. Fue mostrarle un camino hacia la redención que requería trabajo honesto, humildad y consistencia. Valores que ahora ella enseña a sus hijos, valores que quizás nunca habría descubierto en su vida anterior, de privilegios vacíos y relaciones superficiales. Esta noche, mientras escribo estas reflexiones en mi estudio, escucho las voces de mi familia en el piso de abajo, Alejandro ayudando a los niños con la tarea, Vanessa que se ha quedado a cenar, preparando algo en la cocina, risas ocasionales, conversaciones normales, la banda sonora de una vida imperfecta pero auténtica. No sé qué traerá el futuro. Si Vanessa y Alejandro alguna vez intentarán reconstruir su matrimonio, si ella eventualmente encontrará un camino completamente independiente, si los niños crecerán entendiendo o cuestionando las decisiones que tomamos los adultos que los rodeamos. Lo que sé es que ahora todos actuamos desde un lugar de verdad, sin pretensiones, sin máscaras, sin roles impuestos por expectativas injustas o dinámicas de poder desequilibradas. Mi nuera me trató como sirvienta. Ahora limpia mi mansión. Pero en el proceso, ambas limpiamos nuestros corazones de resentimientos y falsedades. Ambas aprendimos el valor real del trabajo, del respeto, de la familia. Y esa, al final, es la venganza más dulce y la victoria más significativa. No la humillación del otro, sino la transformación de todos. No el castigo perpetuo, sino la oportunidad de construir algo mejor sobre las ruinas de lo que una vez fue. Mientras apago la luz de mi estudio y me preparo para unirme a mi familia, siento gratitud por el difícil camino que nos trajo hasta aquí, por las lágrimas que derramamos, por las lecciones que aprendimos, por la fuerza que descubrimos en nosotros mismos cuando todo lo demás parecía perdido. La casa es grande, pero nuestros corazones son más grandes aún, lo suficientemente grandes para albergar el pasado con sus dolores, el presente con sus desafíos y el futuro con sus infinitas posibilidades de redención y alegría.